Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. En esta ocasión, su servidor, el maestro Eduardo Fondubón, voy a platicarles acerca de la diferencia que hay entre animación tradicional, que keyframe by keyframe, y versus contra captura de movimiento. Su servidor, Eduardo Fondubón, actualmente tengo el grado de maestría de Ciencias de la Computación, egresado de la Universidad de las Américas. Así también tengo el grado de maestría en Sistemas Computacionales, egresado de UPAE. De formación, soy licenciado en Ciencias de la Computación, egresado de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP. Y tengo en la actualidad más de 20 años desarrollando sistemas como freelance. Y también tengo una experiencia docente de más de 20 años a nivel licenciatura 5A, 5B, a nivel internacional. Y también he impartido clases a nivel posgrado. Las clases han sido en el área de cómputo, desarrollando sistemas, desde aplicaciones Windows, aplicaciones web, aplicaciones móviles. Y desde el año 2003 aproximadamente, he incursionado en el área de animación, utilizando productos como Flash Macromedia. Y también he realizado algunos modelos 3D y animaciones, haciendo uso de herramientas como 3D Studio Max de Autodesk, así como Maya. Y en la actualidad estoy utilizando herramientas como Blender, que son open source. También me he enfocado a la parte de desarrollo de videojuegos desde el 2005 aproximadamente. Y he utilizado herramientas que son motores de videojuegos como Unity y Unreal, programando en lenguajes de programación como C# y C++. Bueno, el día de hoy la agenda que tenemos es la siguiente. Primero, pues vamos a hablar del problema que nos compete en este momento y por lo tanto vamos a tener que hacernos una pregunta de investigación. Posteriormente vamos a ver la justificación, los objetivos de investigación, objetivos general. Pasamos a la hipótesis y vamos a hablar del marco teórico, que lo dividimos en el marco contextual, marco referencial y un marco histórico. Para pasar al marco metodológico, ya el desarrollo de este trabajo, ¿sí? Y pasamos a las referencias. Ok. Entonces, ¿cuál es el problema en el que nos estamos enfocando? En la actualidad, nosotros nos basamos para un proceso de animación, como podemos observar acá en una imagen recuperada de nuestro autor, Andrew Bean, en su libro de Animación Esencial de 3D del 2012. Y podemos observar nosotros que en este proceso de producción de una animación, pues tenemos que pasar por la etapa de preproducción, producción y posteriormente la postproducción. En esta primera etapa de preproducción, todos los artistas digitales empiezan con una idea. Pasamos después de esa idea, que aquí podemos generar un speech de 5 minutos para convencer a algunos patrocinadores, ¿sí?, que puedan invertir en nuestro proyecto. Después pasamos a la elaboración de la historia. Una vez que tengamos esta historia, donde ya tengamos definido tanto los personajes principales como secundarios, así como los protagonistas y antagonistas, y tenemos que describir todo el aspecto psicológico y físico de cada uno de los personajes, así como los props que van a ser considerados, para que en un momento dado, si lo usamos para la parte de un cortometraje, podamos utilizar toda esa historia y todo lo que son los personajes, así como sus props y paletas de colores para la elaboración de ese cortometraje o bien para la elaboración de un videojuego.
Bueno, ¿qué sigue? Pues resulta de que ya que tenemos la historia, pasamos a la parte de un storyboard donde vamos a tener que hacer uso de la parte de arte conceptual y tenemos que considerar los tiempos de la animación. Ya que tenemos ese storyboard y que hemos manejado los conceptos de cámaras, los movimientos de cámara, pasamos a hacer la producción de un animático para proponérselo y mostrárselo a estos patrocinadores. Ya que tenemos esto, pasamos a la parte de diseño. De aquí que sigue, viene la etapa de producción, donde tenemos que enfocarnos precisamente a un diseño, pero lo más interesante es de que tenemos que hacer un proceso riguroso de investigación y desarrollo, ya que esto va a ser fundamental. Si nosotros estamos pensando en hacer una producción enfocada a la parte de héroes mitológicos griegos, pues tenemos que hacer la investigación de todos esos héroes, las vestiduras que utilizaban, los comportamientos, las características, el contexto donde se desarrollaban. Y por eso tenemos que hacer un proceso detallado y riguroso de investigación y desarrollo. Después pasamos a la parte de modelado. Ya que tenemos nuestro modelo, pasamos a la parte de, de texturizado, ¿sí? Y hacemos uso de herramientas para hacer la configuración de un rig. Aquí no es otra cosa más que aplicar un esqueleto a la malla que hemos creado en esta etapa de modelado y que ese esqueleto me ayude a deformar la malla en movimientos. Y llegamos al punto medular. Una vez que tenemos nuestro rigging aplicado a la malla, lo que hacemos nosotros es un proceso de animación. Y aquí viene un pequeño detalle. Existen muchas técnicas, como lo vamos a ver más adelante, técnicas para llevar a cabo la animación, pero las dos principales y que están predominando en el mercado son la técnica de keyframe, ¿sí? Eso quiere decir de que un artista digital con una herramienta especializada empieza a aplicar poses, ¿sí? Pose inicial, pose final, a este modelo con el rigging. Y ya que se tienen esas poses, nos ayuda el software a hacer una interpolación, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Para construir esa animación y llenar los huecos. Ese se considera que es una animación tradicional, frame by frame. Sin embargo, ya en la actualidad existen herramientas tecnológicas muy avanzadas que nos permiten realizar una animación mediante captura de movimiento. En la actualidad he manejado dos procesos interesantes. Uno que es aplicando cámaras, muchas cámaras, como vamos a ver más adelante la estructura, la infraestructura que tenemos en cuanto a cámaras y espacio. Y con el software se va capturando todos los movimientos del actor y se va plasmando en este rigging. Entonces ahí tenemos esas dos alternativas, ¿sí? Sin embargo, una es más cara que la otra y tiene que ver con muchos aspectos, como los vamos a mencionar más adelante. Ya después pasamos al proceso de efectos visuales, metemos iluminación y llegamos al proceso de renderizado. Ya que tenemos este renderizado, pasamos a una postproducción donde tenemos que ver la composición, ver movimientos gráficos y efectos visuales en dos dimensiones. Tenemos que pasar al proceso de corrección de color y ya tenemos prácticamente una salida final. Pero entonces nuestro problema se está centrando en el proceso de animación. Por lo tanto, el problema que tenemos que analizar es qué técnica podemos utilizar. La técnica de animación
de keyframe, frame por frame, o captura de movimiento en esta etapa de producción, en particular la tarea de animación. Entonces, nuestra pregunta de investigación es que si podemos disminuir los tiempos de animación en una producción de 3D, haciendo uso de mockup en relación con el método tradicional que es keyframe. Partiendo de esta interrogante, nosotros planteamos el siguiente objetivo, donde tenemos que hacer una comparación de los métodos de animación de captura de movimiento y keyframing mediante la investigación y desarrollo de animación de personajes, ¿sí? E identificando factores clave, y en este caso pues podríamos proponer algún proceso híbrido para animar personajes más adelante. Entonces, ese va a ser nuestro objetivo principal de la investigación, para que en un momento dado, en función a la experiencia y a unos trabajos de captura de movimiento, tanto con ambas técnicas, podamos nosotros tener datos, resultados, y que nos puedan ayudar a tomar decisiones más adelante. Bueno, la justificación importante para esta investigación es de que va a beneficiar desde el punto de vista práctico a los animadores de personajes 3D, así como compañías o estudios o casas productoras que se dediquen a desarrollar estas animaciones de personajes. Bueno, entonces nuestra hipótesis en este momento, para ver un proceso estadístico más adelante, es que los procesos de animación de captura de movimiento y animación tradicional nos van a proporcionar tiempos de animación iguales. Y esto va a depender de determinados factores, como la experiencia de artista digital, como la tecnología que estemos utilizando, la versión de software que tengamos y el expertise que tengan también los actores en un momento dado. Bueno, como parte de la investigación, hemos encontrado dos documentos interesantes, dos papers, ¿sí? El primero fue de Isani en el 2003, en el país de Malasia, donde lleva a cabo una investigación llamada como animación tradicional y captura de movimientos para crear animación. Y no es otra cosa más que una encuesta y percepción desde la perspectiva de la gente que participa en la industria de desarrollo de animaciones. Aquí el objetivo principal de esta investigación era precisamente hacer un comparativo entre los dos procesos de captura de animación, el de captura de movimiento y el de animación tradicional, pero desde el punto de vista de los costos para ver la parte de la industria, ¿sí? Y también resultó en cuestión de experiencia de los profesionales, el flujo de trabajo y el periodo de uso de estos procesos de animación, así como también considerar las limitaciones que llegan a surgir en el proceso. El método que utilizaron fue obtener respuesta y coleccionar datos para posteriormente llevar a cabo un análisis exhausto, ¿sí? Y para ello, lo que hicieron fue realizar una encuesta, ¿sí? Que estaba basada en un cuestionario que lo aplicaron vía internet, y lo que hicieron fue aplicárselo a a varios artistas digitales, y ese cuestionario consistía en 23 preguntas que iban enfocadas precisamente
a preguntas del expertise, a preguntas del flujo de trabajo, el tiempo en que lo usaban, ¿sí? Posteriormente tenemos el trabajo de Sai-Yun Mo en el 2018 en el país de Taiwán. Este trabajo de investigación llevaba como título animación tradicional o captura de movimiento. Y lo que buscaban eran reflexiones en la educación de la animación de personajes. Esta me pareció interesante y la quise retomar para esta investigación aquí en México, ya que el método consistió en aplicarlo a 50 participantes, a los cuales se les preguntó qué era el proceso de caminado. Que el proceso de caminado es uno de los principios básicos que se utiliza para la animación, de tal forma de que aprendan los estudiantes a realizar animaciones, pero observando ese proceso de caminata, ¿sí? Y ese proceso de caminado fue asignado tanto en captura de movimiento como en una animación tradicional, ¿sí?, a un personaje digital. ¿Qué quiere decir? Que el autor de esta investigación ya tenía un personaje digital 3D, se los proporcionó a los participantes y se crearon grupos de forma aleatoria para que pudieran ellos llevar a cabo el proceso y tener en este caso información de las herramientas que utilizaron, pero a nivel educativo, para que pudiera tener datos y apoyar a la parte de la educación en qué cosa sería lo mejor para enseñar. Bueno, ese es el marco de referencia. Con respecto al marco teórico, podemos encontrar que nuestro autor Izani define como una animación tradicional o keyframing como uno de los métodos para producir animación y es el concepto principal de la animación por computadora. Sin embargo, nuestro autor Melanie describe como keyframing o animación tradicional, lo describe de la siguiente manera. Un movimiento más complicado generalmente se puede descomponer en secciones más cortas, entre cuyos extremos se pueden interpolar más posiciones. Este cambio incremental de un fotograma clave a otro se conoce como intermediación. Entonces, básicamente, Milling está describiendo ya el concepto de animación tradicional o keyframing, ¿sí? Que vamos a trabajar, más adelantito lo voy a indicar mediante una herramienta que es Blender, cómo puedo tener un frame inicial, un frame final y entre esos dos frames o keyframes, que son fotogramas clave, yo puedo dejar que el software mediante funciones matemáticas pueda hacer una interpolación de esos movimientos. ¿Y eso qué significa? Que va a poder hacer movimientos, escalamientos y rotaciones que son las transformadas básicas que se utilizan para cualquier objeto 3D y va a ir llenando huecos para que se genere una animación. Esas animaciones pueden ser lineales, cúbicas, cuadráticas, como lo vamos a ver más adelantito. Posteriormente tenemos que Izani describe que la captura de movimiento no es otra cosa más que la grabación del movimiento del cuerpo humano u otro movimiento para su análisis y reproducción inmediatas o diferidos. Esta información captada puede ser
tan general o tan simple como obtener posiciones del cuerpo en el espacio. O pueden ser complejas como deformaciones del rostro, por si queremos en un momento dado expresar una emoción, ¿sí? O algo más complejo para ver el movimiento de los músculos. Por lo tanto, aquí la captura de movimiento para la animación de personajes por computadora no es otra cosa más que mapear los puntos del movimiento humano en puntos tridimensionales proyectados en un personaje de computadora. Este mapeo puede ser directo, como el movimiento del brazo humano que controla, por ejemplo, si yo tengo mi hombro, tengo el codo y tengo la mano. Al hacer este movimiento, yo tengo un movimiento directo que se conoce como un proceso de cinemática directa. Sin embargo, puedo utilizar la mano y moverlo, ¿sí? Y de esa forma se mueven las articulaciones a las cuales está unida. Y eso se llama un proceso de cinemática inversa, ¿sí? Entonces, eso viene siendo prácticamente la animación por captura de movimiento. Entonces, ¿en qué consistió nuestro trabajo? Nuestro trabajo consistió, ¿sí?, en realizar una investigación cualitativa de observación, ya que estuvimos observando los dos procesos de animación, tanto el de captura de movimiento como el de animación tradicional. Y estamos haciendo todavía análisis cuantitativos de los datos obtenidos en cuanto a tiempos y costos en un momento dado de las herramientas que se utilizaron. Y esto surge a partir de la experiencia y del desarrollo de proyectos con personajes 3D. Considerando la investigación previa de ISANI, se les proporcionó a todos los participantes, ¿sí?, un personaje digital y se les dieron indicaciones de cuáles iban a ser los movimientos que iban a tener que realizar. Y entonces desde aquí ya empezamos a tener algunos factores importantes para la investigación. ¿Por qué? Porque el tiempo de la animación, nosotros podemos tener tiempos muy cortos y ahí vamos a tener resultados inmediatos con el proceso de animación tradicional, ya que como tenemos nuestro personaje con un rigging ya establecido, pues lo único que nos compete es irnos al software y empezar a manejar las curvas, ¿sí? Poner punto inicial, punto final y hacer que el software nos ayude con una interpolación y posteriormente manejamos curvas para hacer los movimientos acordes a lo que queremos, ¿sí? Pero esos tiempos cortos significa que en captura de movimiento, pues llega el momento en que los actores tienen que prepararse, vestirse con los trajes especiales y poner todos los marcadores, que vamos a ver más adelantito algunas imágenes de cómo es que se lleva a cabo la preparación para la captura de movimiento, ¿sí? Y entonces aquí nosotros tuvimos a un técnico que realizó la captura de movimiento de 5 actores que reprodujeron esos movimientos del personaje. Entonces fueron 5 momentos diferentes, ¿sí? Y por otro lado tuvimos 5 artistas digitales que realizaron la animación de los mismos movimientos, pero con la técnica o el proceso de animación tradicional. Entonces, ¿cuáles fueron nuestros resultados? Resulta que el proceso de animación con captura de movimiento llega a ser más rápido cuando la persona que está manejando el software ya tiene la experiencia suficiente.
¿Qué significa eso? Que en la actualidad existen muchas empresas que proporcionan el equipo y el software adecuado y, por ejemplo, podemos mencionar la empresa de OptiTrack o la empresa Vicon, que proporcionan toda la parte del hardware. Y vamos a ver, permítame. Por ejemplo, aquí tenemos precisamente la empresa de OptiTrack, ¿sí? Donde nosotros podemos observar que se tiene un espacio determinado o se tienen algunos mecanismos con algunos trajes que nos ayudan para detectar los movimientos. En nuestro caso tenemos una versión, trabajamos con versiones antiguas donde tenemos marcadores y en lo que respecta al espacio, pues prácticamente teníamos un espacio, ¿sí? Un laboratorio con cámaras flex conectadas vía USB y teníamos distribuidas 8 cámaras que permitían a los actores, ¿sí? Pudimos llegar a hacer animaciones hasta con 2 personajes, 2 personas, 2 actores simultáneamente y no teníamos problemas de obstrucción o de oclusión. Y eso significa que en este espacio con el que contábamos de aproximadamente 5 metros de ancho y de largo, se reprodujeron las animaciones. Entonces, aquí el gran problema es la infraestructura. No todas las casas productoras o todos los estudios cuentan con esta infraestructura. Por lo tanto, esto llega a ser muy costoso, ¿sí? Y es aprovechado para que tengamos una producción larga y así aprovechar todo el potencial de las cámaras. También pueden observar de que se requiere el espacio para llevarlo a cabo, ¿sí? Entonces, aquí lo interesante es de que los actores tienen que prepararse y tienen que vestirse con esos trajes, con todos los marcadores. Existen diferentes tipos de esqueletos con los que se pueden trabajar para llevar a cabo la animación. Bueno, tenemos otra empresa importante que es la empresa Vicon, ¿sí? Que también nos proporciona la infraestructura necesaria para hacer la captura de movimiento, así como el software. Y tanto la empresa que es de OptiTrack como la empresa Vicon, pues prácticamente nos proporcionan las cámaras y el software para que tengamos nosotros precisamente ya la animación, nuestro rigging, nuestro esqueleto con toda la animación correspondiente. Entonces, si yo quiero hacer una producción muy corta, esto pues, me va a salir demasiado caro. Voy a tener algo muy rápido, pero va a ser demasiado costoso. Sin embargo, la preparación de los actores también va a implicar tiempo y ahí es donde nosotros tenemos que medir y hacer una combinación de los dos procesos, que fue lo que nos arrojó el resultado. Muy bien, ¿qué más? En este proceso de animación lo llevamos a cabo con la captura de movimiento y con la animación tradicional. Con la animación tradicional, ¿sí? Decimos que es mucho más tardado por el manejo de procesos de cinemática inversa o cinemática directa. Además de que tenemos que llevar a cabo la corrección con un gráfico de curvas para hacer un suavizamiento. Ojo, con el proceso de captura de movimiento también se lleva a cabo ese proceso de corrección de curvas. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que a lo mejor las cámaras detectan oclusión y pueden tapar algún movimiento del actor con su mismo cuerpo. ¿Sí? Bueno, ¿qué más?
Existe una herramienta más, que es la herramienta de Deep Motion. Esta la usamos fuera de la investigación. Y con Deep Motion lo que utiliza es solamente un celular o una cámara para hacer el grabado de el movimiento, hacer la captura del movimiento, y por medio de software con inteligencia artificial se genera nuestro rigging ya animado. Esta es una alternativa un poquito más económica, pero tiene algunas restricciones en lo que respecta al número de personajes que puedes grabar, como el espacio y cuestiones de iluminación, contrastes, entre otros factores. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Pudimos observar que para movimientos que se les pidieron a los actores que eran difíciles de efectuar, ahí tuvimos una ventaja competitiva con respecto al proceso de animación tradicional, y por lo tanto las animaciones que van enfocadas a procesos difíciles que no se pueden realizar con captura de movimiento, las podemos llevar a cabo con animación tradicional. Entonces, aquí lo que podemos concluir es que para procesos largos que requieren mucha producción, la captura de movimiento que es por medio de mocap nos ayuda bastante, y podríamos sopesar cuestiones de la inversión en lo que respecta a los costos. Sin embargo, puede estar acompañado, y esto ya nos genera un híbrido, un proceso interesante donde podemos combinar captura de movimiento con animación tradicional para cuando tengamos producciones cortas o bien tengamos movimientos que no sean reales y que los actores no puedan ejecutar, y por lo tanto que esos movimientos no puedan ser realizados por medio de captura de movimiento. Bueno, aquí en los anexos podemos observar precisamente en lo que respecta a un keyframing, ¿sí? Tenemos una captura de pantalla donde tenemos el esqueleto, y vean cómo nosotros tenemos aquí un keyframe, otro keyframe, y le delegamos esa responsabilidad al software para que nos llene estos huecos en todos los frames de en medio por medio de una interpolación. Aquí ya tengo abierto. Este es precisamente la captura de movimiento, y vean que lo que me está arrojando la captura de movimiento es precisamente en cada frame nos está capturando las posiciones de el actor, y se están mapeando a las posiciones de este esqueleto digital. Entonces ahí es donde nosotros tenemos esos procesos interesantes. Aquí tenemos la herramienta de Blender con la que se estuvo trabajando. Entonces, vean ustedes de que cuando yo hablo de procesos de interpolación para hacer el relleno, yo puedo tener una interpolación constante, una lineal o con curvas Bézier, ¿sí? O puedo hacer otro tipo, manejar otro tipo de curvas como son cúbicas, cuadráticas, exponenciales, entre otras. Y eso significa que estamos teniendo el mismo resultado. Sin embargo, el software está haciendo la interpolación. Y lo más interesante, y ahí es donde viene un proceso un poquito tardado, es de que podemos hacer uso nosotros de nuestro editor de grafos para ver precisamente estas curvas. Bueno, por otro lado, tenemos
lo que nos arroja el software de OptiTrack, en este caso fue Motif, versión 1.0, y pues ya nos está arrojando precisamente esa animación con cada uno de los keyframes. Ok. ¿Qué más? Aquí tenemos algunos de los estudiantes que participaron en el proceso de captura de movimiento y aquí observamos cómo es que se está posicionando en función a nuestro esqueleto que nos proporciona Motif 1.0, la ubicación de cada uno de los marcadores para que la cámara detecte por medio de infrarrojos esas posiciones y se haga el mapeo directamente a un esqueleto digital. Bueno, aquí ya tenemos la parte OptiTrack y esta es una captura de pantalla de la interfaz de cómo es que los marcadores tienen que ser posicionados. Tenemos aquí las referencias que hemos utilizado para el trabajo, ¿sí? Y eso sería todo por mi parte y pasamos a las preguntas. Muchas gracias.